Sería importante cuando hablamos de este proyecto de ley que intentemos tomar dimensión real de cuántas personas se verían beneficiadas. Y estamos hablando, señor presidente, de un universo cercano a las 50.000 personas con discapacidad acá en la provincia de Misiones. Y me gustaría que nos tomemos un minuto para que nos podamos poner un poquito en el lugar del otro. Sentir un poco el dolor ajeno como si fuera nuestro propio dolor. Me gustaría hablarle a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo, a esa abuela, a ese tío, a esa tía, a ese hermano o a esa hermana que tiene un familiar con discapacidad. Y quiero contarle muy brevemente la historia de una persona que la verdad que es admirable por lo que tuvo que pasar, que se encuentra hoy acá presente con nosotros, María Claudia, que está justo detrás mío. La verdad que María Claudia es una persona que nació con una discapacidad y ella nos contaba sobre las distintas barreras que tuvo que atravesar, nos contaba sobre las dificultades para poder llegar a un centro odontológico que la pueda atender. Nos decía desde el miedo, desde el temor que tenía ella del profesional, y también nos hacía referencia del miedo que tenía el profesional de atender a una persona con discapacidad. La verdad que es admirable la lucha de María Claudia, que ha podido romper esas barreras y que hoy en la reunión de comisión nos decía: ojalá esto se transforme en ley. Me parece que su deseo y sus sueños se pueden hacer realidad. Quiero contarle también, presidente, cómo nace esto. Nace a partir de un trabajo y de una historia que me contaba una profesional que también se encuentra en el recinto, que es la doctora Laura Villalba, que es especialista en la parte de odontología con personas con discapacidad, y me decía y me hacía reflexionar sobre una frase que la verdad que siento que me atravesó, y me decía: Rolo, ¿alguna vez sentiste dolor? Y yo creo que todos los que estamos acá en el pleno seguramente en alguna etapa de nuestras vidas hemos sentido dolor. Me dice: cuando te duele una muela, ¿qué haces? Y busco un turno con el profesional que me atiende. Me dice: a mí me gustaría que por un instante, si lo que te duele no podés expresar dónde te duele, y que esa mamá y que ese papá, de manera desesperada, al ver a su hijo con dolor, con llanto, con angustia, con tristeza, sale corriendo al médico, y donde el médico le revisa todo menos la boca. La verdad que esa idea nace a partir del aporte importante de esta profesional que también se encuentra con nosotros acá en el recinto, y de las historias que me contaba la doctora Nadia Beller, que también se encuentra con nosotros acá, que es nuestra directora en la parte de odontología, sobre las distintas situaciones que tienen que atravesar y que de alguna manera esta herramienta de transformarse en ley va a servir para poder aliviar tanto dolor que sufren muchos hermanos y muchas hermanas nuestras en la provincia de Misiones. Señor presidente, de sancionarse esta ley, Misiones sería pionera nuevamente, no solo en la parte de capacitación, sino de atención pública odontológica para las personas con discapacidad. Le pido permiso, si me puede autorizar, a que podamos ver un video. Soy odontóloga especialista en pacientes de alto riesgo médico.
garantiza la atención odontológica en pacientes con discapacidad, porque ¿qué pasa? Si no hay una ley, un amparo legal a nivel institucional, a nivel provincial, el paciente sí o sí tiene que acudir a una consulta privada, que muchas veces es inalcanzable económicamente. Y así todo, hay pocos lugares privados que realizan prestaciones odontológicas a personas de alto riesgo médico. Lograr una atención a nivel de salud pública, porque la población con discapacidad es un número bastante importante en la provincia, acorde a cada tipo de discapacidad que tenga ese paciente. Es muy difícil la atención si no existe la adecuación, tanto a nivel de educación como a nivel estructural, a nivel edilicio. O sea, son varias cosas que tienen que ir adaptándose para poder atender de manera efectiva. Difícil, me costó muchísimo encontrar un profesional que entienda, que a veces te dicen abrir la boca y uno no puede. De los nervios, del susto, de que se te traba la mandíbula, de lo que sea. Por eso me encantó el tema de la ley esta, porque yo pasé toda mi infancia y adolescencia buscando a alguien que me entienda y que me pueda arreglar los dientes. Cualquiera, en cualquier momento, puede quedar con una discapacidad. Ojalá que sea. En este lugar se atiende todo lo que es extracciones, arreglos, se atienden los pacientes de alta complejidad del hospital de agudos, o sea, los pacientes oncológicos, anticoagulados, los pacientes que van a trasplante, los cardíacos, a todos esos pacientes, también los pacientes con discapacidad, recae todo acá, ¿no? Que es el tema que nos refiere hoy sobre esta ley que se está tratando de impulsar, porque es algo que hay que tener en cuenta, que no solo de acá, de la ciudad de Posadas, sino que de todo el interior de la provincia recae acá. Muchas veces estos pacientes requieren la internación, o sea, que sea tratado en quirófano. Entonces, a través de esta ley podemos lograr que todo ese mecanismo sea articulado y pueda recibir la atención que corresponde. Tanto el paciente como también los profesionales odontólogos que lo traten estén capacitados y formados para hacerlo. Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el acompañamiento de mis pares a este presente dictamen de ley. En consideración en general.